Invisible Experts Podcast. Pues muy buenas, bienvenidos al podcast de Invisible Experts, este espacio donde exploramos historias de impacto y transformación. Hoy tenemos a un invitado especial de España, País Vasco, Josu Martínez, que es un referente en el mundo de sostenibilidad e impacto social y nos va a hablar del modelo de empresas B. Tiene Josu una trayectoria muy amplia en consultoría, ha ayudado a organizaciones a integrar prácticas sostenibles y a generar un gran valor. El trabajo que hace está muy alineado con el propósito de transformar el ecosistema empresarial hacia el enfoque que sea un poquito más responsable y la experiencia que tiene en el ámbito de corporaciones B es clave. Hoy vamos a hacerte unas preguntas, Josu, para que nos cuentes un poquito tanto tu recorrido personal como profesional y qué desafíos nos enfrentamos actualmente, cómo las corporaciones B están transformando, ¿no?, el sistema actual y la importancia que tiene. Entonces, bueno, bienvenido, Josu, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La primera pregunta era que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Cómo llegaste a este mundo de la sostenibilidad y del impacto social? Bueno, pues gracias, Sara, por la invitación y por darnos visibilidad al movimiento B. Pues bueno, yo llego a este mundo fundamentalmente cuando vendo mi compañía. En el año 2017 vendo un operador de telecomunicaciones que había puesto en marcha pues bastantes años antes. Y bueno, llega un momento que en realidad eh, pues tengo un problema, ¿no? Que solo gano dinero con la empresa, pero no me divierto, ¿no? Digo, bueno, ¿y ahora cómo puede ser esto, ¿no? Cuando esa parte económica la tienes resuelta, pues vas buscando precisamente intentar pasarlo bien, divertirte y generar impacto en las acciones empresariales que puedas hacer. Entonces, bueno, pues decido vender la compañía y una vez de que se da esa circunstancia y que hacemos un traspaso ordenado del Fondo de Comercio y de todos los trabajadores a la nueva organización, y después de 6 meses de acompañamiento, pues decido que digo, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Esto es finales del mes de julio del año 2018, es decir, que han pasado, va a hacer 7 años en julio. ¿Qué hago con mi vida? ¿A qué dedico mi tiempo libre? Y bueno, por ahí estoy. Hay un amigo que me habla del movimiento B y que yo no conocía, y me pongo un poco pues a investigar, ¿no? ¿Qué es el movimiento B? ¿De dónde viene? Y siempre con un poco de reticencia de pensar qué partido político o qué grupo está detrás de este proyecto, ¿no? Y bueno, con enorme satisfacción pues veo que no, que en realidad es un proyecto que nace de tres empresarios, que le pasa, que les pasó un poco lo mismo que me sucedió a mí, que vendieron sus organizaciones en Estados Unidos y a partir de ahí se pusieron en marcha para ver qué podían hacer para cambiar un poco el mundo de la economía a través del tejido empresarial. Entonces, bueno, entonces en ese camino, pues bueno, ya contacto con el movimiento B, veo cómo me puedo incorporar. Y entonces, bueno, en esa entrada, pues me dice, bueno, pues mira, el primer paso que podrías dar es formarte como multiplicador B. Multiplicador B es una figura que hay dentro del movimiento B, que tenemos la capacidad de acompañar a las organizaciones, a las empresas que deciden iniciar ese camino de certificación como empresa B. Bueno, pues fenomenal. Me formo como multiplicador y bueno, ¿y qué más? ¿No? Porque me quedo ahora aquí como, bueno, y veo que dentro de la comunidad B, a nivel estatal, hay comunidades locales. Veo que hay una comunidad en Madrid, otra en Barcelona, en Cataluña, y dos más, una en Valencia y otra en Andalucía. Y digo, joder, bueno, pues esto es un poco en el país de las cooperativas, que es el País Vasco. ¿Cómo es posible que no tengamos una comunidad de norte, ¿no? Por lo tanto, contacto con Bilab, que es la fundación que trae a España el movimiento Bicor, y les consulto, oye, ¿qué tenemos que hacer para poner en marcha una comunidad B?
en el norte. Y bueno, me dan una relación de hitos que había que cumplir, bueno, impresionante, ¿no? Digo, bueno, pues adelante, ¿no? Nos ponemos entonces con ese proyecto y hacemos una comida en el Choco, que es como se hacen los negocios aquí en nuestra tierra, ¿no? Es decir, Mm. es impensable poner en marcha un negocio o algo que merezca la pena si no hay comida en el Choco. Y en ese Choco, pues ya cogimos un poco el mandato también por parte de un grupo de emprendedores y de miembros de la B-People relacionados con el mundo B. Y bueno, y prácticamente un año después pusimos en marcha, exactamente el 17 de abril, formalizamos el acta de adhesión al movimiento B, a BILAB, y lo hicimos Ujú. en BBK Cuna, en Bilbao, eh, aprovechando también que presentábamos el libro Cómo ser una Bicor en España. Por lo tanto, Ok. haremos un año como empresa B, perdón, como comunidad B el 17 de abril. Y en este periodo, estos 8 o 9 meses, pues la verdad es que hemos hecho pues más de 85 acciones de todo tipo y condición, desde incorporarnos a la plataforma GUNEAC de Gobierno Vasco dentro de la Agenda 2030. Hemos dado charlas, hemos hecho eventos con toda la academia, todas las universidades. Hemos Ujú. cerrado acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones empresariales. Hemos acompañado a una delegación cubana que estuvo aquí hace unas semanas y, bueno, pues paseándola por aquellos lugares que entendíamos que eran relevantes para la propia organización. Y el último proyecto interesante, pues, es precisamente formar al tejido empresarial a través de la obra social de BBK, en BBK Cuna, formar a las organizaciones en toda la regulación que viene de Europa, en este tsunami regulatorio y que de alguna manera ya afecta este año 2025 a esas organizaciones que facturan más de 40 millones y que tienen más de 250 trabajadores, pero también a toda su cadena de valor y por lo tanto nos pareció relevante poner esta formación en marcha. La verdad es que con un éxito fantástico, tenemos más de 60 organizaciones registradas Ujú. y por lo tanto, pues bueno, ahí estamos aportando también parte del valor en el área formativa, ¿no? Bueno, y eso es un poco como descubrí o como puse mi tiempo y mi compromiso en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Claro, no podemos olvidar que además, cuando hablamos del mundo de la empresa, pues según datos de Naciones Unidas y de los organismos internacionales, las empresas son las que generan pues, en torno al 87% de la riqueza mundial, ¿no? Por lo tanto, Ujú. si son parte del problema que tenemos, también tienen que ser parte de la solución. Y Sí, ahí es total. donde entendemos efectivamente que las organizaciones, siempre con ánimo de lucro, ¿eh? No una empresa eh, que no tenga ánimo de lucro no puede ser una organización con un certificado B. Luego hablaremos si quieres un poquito más de eso, ¿no? Bueno, es este contexto de alguna manera un poco Sí, sí. resumida, ¿no? Cómo me incorporo ya al mundo ¿Cómo te enteras? de la sostenibilidad con un poco con esa mirada empresarial, que de alguna manera es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Todavía, Trabajar y claro. generar y Ujú. generar y crear empresa. Y bueno, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has encontrado en tu carrera trabajando entre la intersección que bien nos has mencionado de lo que es la empresa, ¿no? Y la sostenibilidad? Pues el mayor desafío, bueno, son varios, ¿no? Por un lado es realmente el negacionismo cuando hablamos cuando nos ponemos una venda delante y no queremos ver las certezas científicas, ¿no? Cuando tenemos datos con ese rigor científico, que creo que es con la mirada que tenemos Mm. que mirar, con esas gafas de los científicos. El negacionismo es brutal, ¿no?
Pero fundamentalmente cuando hemos hablado con las empresas era el retorno económico, era un poco el primer... Bueno, aquí nos encontramos con dos tipos de organizaciones o de organizaciones, de personas, ¿no? Como tú bien sabes, las organizaciones no son tal, son las personas que, Mm, que, que se ocupan, que dirigen o que comparten las organizaciones. Es una cuestión siempre de personas. Entonces nos encontramos con personas que llevan en el ADN el gen de la sostenibilidad y que por lo tanto no hay que hablar mucho para convencerlas de que hay que hacer las cosas de forma diferente. Y luego nos encontramos pues, con personas que tienen en primer lugar el euro o el dólar en la frente, ¿no? Es decir, oye, ya, pero ¿cómo, no? ¿Cómo hacemos porque sostenible eh, económicamente esto que me estás contando? ujú, Claro, siendo conscientes que evidentemente el primer elemento de sostenibilidad es el retorno económico de cualquier organización, ¿no? O sea, podemos ser muy sostenibles, pensar en sostenibilidad, medio ambiente en personas, que si luego el proyecto no es sostenible en el plano económico, pues no tiene ningún sentido lo que estamos hablando. Pero indudablemente no se puede ganar dinero a cambio de todo, ¿vale? No puede ser. O sea, el ganar dinero, que es un elemento fundamental de las organizaciones, tiene que venir como consecuencia de hacer una serie de cosas bien. O sea, yo no puedo ganar dinero, no sé, explotando a niños. Yo no puedo ganar dinero no respetando el medio ambiente. Yo no puedo ganar dinero explotando a la organización, es decir, a las personas. Por lo tanto, eso tiene que estar resuelto, ¿no? Y ese es un poco el primer elemento con el que nos hemos encontrado. Bien es cierto que ya en el movimiento B, en el mundo B, ya tenemos indicadores, ya tenemos datos reales de que, curiosamente, las empresas B, las empresas certificadas, son bastante más rentables mm. económicamente también que empresas de su mismo nivel, mismo sector y más o menos mismo nivel de facturación en el resto del mundo. Entonces ya, ya es un elemento que dices, bueno, tienes que incorporarte a este proyecto si lo llevas en el ADN, por supuesto, pero si además quieres ganar dinero, también Exacto. tienes Eso, que incorporar la exacto. sostenibilidad. Y una pregunta, yo, si para una persona que tenga una empresa y que quiera saber más de cómo hacerlo, cómo es el proceso, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son cómo se puede uno certificar para ser B Corp? ¿Cuáles son los requisitos que tienes que cumplir o qué procedimiento tienes que iniciar? ¿No? Digamos, que me imagino que te lo habrán hecho miles de veces, ¿no? Miles de Algunas. veces, Ujú, correcto. Bueno, afortunadamente nos encontramos, salvo que seas propietario de algún pozo de petróleo o tengas una industria armamentística, ¿no? A partir de ahí, pues prácticamente el 100% de las organizaciones se pueden certificar, independientemente del tamaño, ¿no? Porque en muchas ocasiones pensamos que una certificación B está pensada única y exclusivamente para organizaciones de grandes o que tienen grandes niveles de facturación. No, no, no es verdad. O sea, tenemos ejemplos de empresitas de 3, de 4, de 5 personas que están certificadas como empresas B. Y luego ujú. tenemos organizaciones como puede ser Patagonia, que es un ejemplo a nivel mundial, fabricante de ropa y que curiosamente ha sido la primera empresa en el mundo que ha puesto un instrumento financiero de tal forma que toda la generación de valor, generación económica, la dona y la cede para proyectos en el planeta. O sea, tenemos organizaciones de todo tipo y condición. Lo que tienen que cumplir es un estándar y un estándar de evaluación. Cumplir una Mm, herramienta que tenemos dentro del movimiento B, que es accesible para cualquier persona, para cualquier organización, que además no tiene coste, es gratuita, que la pueden utilizar tanto tiempo, tantas veces como sea necesario, sin ningún coste, repito. Y una vez de que esa herramienta de evaluación te va dando una puntuación en función también de
el perfil de tu organización, en qué campo estás, el volumen de facturación, qué número de empleados, te va haciendo unas preguntas u otras. Y en el momento que tú estés entre 80 y 200 puntos, que es ese margen de evaluación, ya estás en disposición de poder pedir que un equipo de evaluadores de B Corp pasen por tu organización y puedan certificar, puedan verificar que todos los datos que tú has ido incorporando en esa Ujú. herramienta de evaluación se justifican y se ajustan a la realidad, ¿no? Es decir, que si has dicho que tu franja salarial, por ejemplo, entre el que menos gana y el que más gana, no hay una diferencia de más de 1 a 5, pues que eso sea así, que se pueda certificar. Que si has argumentado que el consumo eléctrico de tu organización proviene de energías renovables, pues que efectivamente, que Que eso sea sea así. así. Que si has dicho que tus empleados pues tienen una serie de ventajas sociales, etcétera, 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 un seguro, tal, lo que sea, que efectivamente eso sea. Es decir, verificar todos los datos que tú has incorporado en la herramienta, en el VIA, en esa herramienta de medición de impacto, son verdad, ¿no? Pues a Ujú. partir de ahí ya se genera ese proyecto y se genera todos los recursos por parte de Vicor para que esa empresa pues, pueda incorporarse al proyecto de evaluación y por lo tanto de Anualmente tiene que certificación. renovar y tienen que, ¿no? Cada 3 años. Cada 3 años, vale. Sí, la recertificación es trianual, de Trianual. momento. Digo de momento porque estamos con los nuevos estándares que se empezarán a aplicar en el seguro a partir del 1 de enero del 2026. Y Ujú. estamos en ese proceso durante el año 2025 de ver un poco esos nuevos estándares, cómo van a, bueno, cómo van a impactar en las organizaciones y probablemente si hay algún cambio también en el proceso de recertificación. Vale. Bueno, hay quienes critican el modelo B Corp diciendo que no es suficiente para transformar la economía. ¿Qué les dirías sobre estas críticas o estos comentarios que hacen? Bueno, lo que les diría es que me digan entonces qué otros proyectos o qué otras alternativas hay, ¿no? Porque en realidad, hombre, tenemos que ser conscientes de que, hombre, no hay ningún proceso infalible, ¿no? De la misma manera que no hay ninguna empresa que sea 100%, bueno, que digas, joder, es maravillosa, ¿no? De la misma manera que no hay ninguna persona, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, 100% alineada con siempre tenemos alguna cosita, ¿no? Bien, es cierto que yo no conozco ninguna organización ni ningún sello de certificación que sea más holístico, que sea más transversal para toda la organización y que sea más riguroso, Ujú. ¿no? Porque aquí la parte de rigurosidad tiene que ser una bandera de cualquier sello. No que digas, oye, bueno, ¿esto cuánto vale? Cuarto y mitad, ponme 1 kilo de certificación, ¿no? Y luego que a partir de ahí hagas de tu capa un sayo. No, no puede ser así. Y si alguna cosa distingue precisamente a la certificación B, es la rigurosidad del sello, de la certificación, que es un sello complejo, es decir, no es sencillo. Tiene que haber primero un compromiso importante por parte de la organización, del CEO, que es Claro, transversal. Esto no aplica única y exclusivamente a un área, al área de sostenibilidad de la organización. No, no, esto aplica a toda la organización. Fíjate que si aplica a toda la organización, que las empresas tienen que cambiar sus estatutos. O ujú, sea, una empresa para certificarse tiene que cambiar el estatuto y poner en sus estatutos el propósito de la organización en primer lugar para que ese propósito no puede ser cambiado ni variado por cualquier otro gestor que en un momento dado se incorpore a la organización, ¿no? Por lo tanto, aplica a toda la organización. Y en ese sentido, como te digo, no, yo no conozco ninguna certificación global, sistémica, que ujú. genere un cambio y un impacto de modelo económico más inclusivo, más igualitario y más regenerativo
para las personas y para el planeta. No Ujú, conozco ningún ujú. certificado en ese sentido, como te comentaba, más riguroso. Y bien es cierto que nosotros también en el movimiento tenemos un lema, ¿no? Que decimos que no queremos las mejores empresas del mundo, queremos las mejores empresas para el mundo, Ujú. independientemente de su tamaño, ¿no? Y Eh, invito a, la, invito la pregunta que a, te iba a hacer estaba relacionada con eso. A nivel de las empresas, aparte del mundo de B Corps, ¿qué tendencias ves en el mundo de las organizaciones sostenibles o de los negocios sostenibles? ¿Hacia dónde vamos? hombre, yo creo que vamos hacia un modelo donde mm, no va a quedar otra alternativa. O sea, vamos hacia un mundo donde yo creo que la sostenibilidad tiene que estar en el cuore de tu negocio. Ujú, O sea, la sostenibilidad tiene que ser eh, el ABC de tu visión y de tu propósito de organización. O sea, fíjate que sí, yo creo que estamos de acuerdo que la democracia es bueno, no sé, ¿no? Yo que no, que cuando nací, cuando me crié y cuando toda mi juventud, pues tuve que sufrir la dictadura, ¿no? Creo que la democracia es lo más grande que podemos tener como personas y como nación y sin ninguna duda, ¿no? Esa libertad. Pues tengo que decirte, Sara, que la sostenibilidad yo lo pongo al mismo nivel que la democracia, ¿no? Por lo ujú, tanto, no creo que no tiene ningún sentido que cualquier proyecto que pongas en marcha o cualquier proyecto que esté en este momento en el mercado no tenga la mirada puesta en la sostenibilidad, porque va a tener un recorrido tremendamente corto, ¿no? Si no es así. Viene como creo que comentaba en el inicio del podcast, viene una regulación europea tremenda, brutal. O sea, ujú. no Yo estoy solamente de que acuerdo. Ujú, cuando hablamos del compliance, es decir, de cumplir con la normativa y con la regulación, esto lo van a tener que hacer el 100% de las organizaciones. O sea, por lo tanto, no va a ser solo, me quedo en el compliance, cumplo con la normativa y ya está, porque no le vas a aportar ningún valor añadido a tu grupo de interés. Es decir, que tienes que ver cómo interiorizas, cómo incorporas la sostenibilidad en tu modelo de negocio y ver qué valor añadido puedes dar, insisto, a tu grupo de interés, en general, a tus clientes externos, a tu comunidad, a tu organización, a la gobernanza, como a la sostenibilidad, a tus clientes ujú. internos, llámalo así, si hablamos de tu organización, ¿no? De las personas que trabajan en tu organización. ¿Cómo diseñamos una visión compartida de futuro y convertimos precisamente a todo el equipo de trabajo en fans de la propia organización, ¿no? Pero eso solo se puede hacer desde la transversalidad y cuando tú pones el foco de la sostenibilidad en el propósito de la compañía, ¿no? Claro, Estoy de acuerdo. Es más, yo creo que, bueno, yo no sé qué opinas, pero ¿cómo ves el contexto aquí en España, que es donde, digamos, te mueves? Yo, por lo que veo cuando que trabajo a nivel internacional, creo que en otros países ya nos vienen con ventaja en ese sentido, tienen mucha más concienciación y están trabajando con ese tema ya bastantes años ya, con el tema de la sostenibilidad. Las empresas le están dando mucho valor, ya llevan años, digamos, dándole el valor a estos aspectos. Aquí vamos poco a poco, pero va lento, ¿no? Digamos, aunque sí que he visto en los últimos años un cambio grande. Eh, ¿Cuál es tu percepción cuando ves aquí? ¿Lo ves también por comunidades que va cambiando también? En algunos sitios se habla más que en otros. sin duda. Fíjate que, bueno, claro, yo vivo y soy de un País Vasco, ¿no? Bueno, pues que de alguna manera tengo que reconocer que estamos, eh, no sé si, que no suene mal, ¿no? Pero un puntito por encima, quizás, pero No, por yo el lo veo así, compromiso, sí, sí. Ujú. por el compromiso también del gobierno vasco, ¿no? O sea, el gobierno vasco, fíjate que
más allá de los diferentes lendakaris que han ido pasando, hay un compromiso de país. Es un Ujú. compromiso en el largo plazo. La Agenda 2030 es un compromiso de multinivel, multiactor, donde no sobra nadie, donde todo el mundo es absolutamente necesario para conseguir los objetivos que nos hemos ido marcando. Y Planteado. precisamente Ujú. como premio a este compromiso del gobierno vasco, a este compromiso de país, Naciones Unidas abre una oficina local en Bilbao. Eso es un premio y es una Ujú. bendición, porque es una excelente oportunidad no solamente para el País Vasco, sino para el resto de las comunidades, para poner en valor todos los proyectos empresariales y no empresariales, sociales, igualmente, y ponerlos en valor en cualquier parte del mundo a través de una organización como Naciones Unidas. Y también Ujú. nos enorgullece un poco como país que el marco Alma 2030, que es el marco sobre el que ha ido pivotando y pilotando todo el proyecto de la Agenda 2030 del Gobierno vasco, del Ayuntamiento de Bilbao. Ahora estamos trabajando también para que el Ayuntamiento de Guecho se pueda incorporar, de la Diputación de Córdoba, entre otras organizaciones. Estamos en proyectos en Baleares, en Lanzarote. Ese marco, que es el marco Alma 2030, curiosamente lo ha adoptado como suyo, como propio, Naciones Unidas. Es decir, Ujú. que todos los proyectos de desarrollo territorial que la organización vaya desarrollando en cualquier lugar del mundo, va a tener como marco de referencia el marco en el que el Gobierno vasco, Ayuntamiento de Bilbao, etcétera, etcétera, ha ido desarrollando toda su estrategia. Estamos en la segunda fase, marco Alma 24, perdón, Alma 2030 son cuatro fases más una. Ahora está el ayuntamiento y el gobierno en la segunda fase. Y es un marco de referencia fantástica, ¿no? Cuando hablamos, es como si tuviéramos el álbum de cromos, ¿no, Sara? Este Ujú. es el álbum de cromos y luego vamos poniendo los cromos en el álbum, ¿no? Desarrollar ese álbum de cromos en función de las necesidades, una vez más, ¿de qué? Del territorio. De las nece- En este mundo donde, bueno, ya hemos estado hablando, ¿no? Que la sostenibilidad va a ser algo central. O sea, que yo creo que es algo que no podemos negar, ¿no? Es algo que está en la agenda a nivel internacional, es un tema que preocupa. En otros países ya llevan años trabajando con esto y aquí, bueno, está llegando y vamos avanzando. ¿Qué consejo le darías a estos emprendedores y empresas que escuchan, que nos están escuchando y que quieren ser parte de este cambio? Pues hombre, pues es volver un poco a lo que estaba comentando recientemente, que tienen que poner, que no pueden pensar en poner proyectos de emprendimiento en marcha sin tener la sostenibilidad en el punto neurálgico del proyecto y del propósito. O sea, hay dos elementos que son innegociables bajo mi punto de vista, que son las Ujú. personas en el centro de la ecuación. Es imposible desarrollar un proyecto de futuro sin tener a las personas en el centro del proyecto y es imposible, y más en el momento en el que estamos, desarrollar proyectos sin tener resuelta y sin tener en el centro una vez más también, del, de la, del emprendimiento o de tu proyecto de empresa a la sostenibilidad. Porque no va a ser aceptado Primero, vas a estar fuera de la regulación europea y por lo tanto vas a estar fuera del mercado, ¿no? Y Ujú. porque además yo creo que de alguna manera tenemos que esto ya, lo del cambio de era, no es ni tan siquiera un proyecto en el medio plazo, no, es una realidad que ya empezamos a ver, ¿no? Y por otro lado, tus grupos de interés ya empiezan a cuestionarse, oye, em, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, em,
haces para atraer el talento, cómo haces para retener el talento. Y ya voy un poco también al mundo de los trabajadores. Y si yo tuviera que salir al mercado laboral, probablemente en el lugar número uno que miraría ofertas de trabajo serían las empresas Big Corp, porque de alguna manera me van a garantizar un Ujú. respeto, una co-creación, unas ventajas sociales, laborales de todo tipo y condición, y me voy a encontrar con organizaciones alineadas con mi propósito. No puedo pedir más. Por lo tanto, en un momento donde tú sabes que, sobre todo para la gente joven, la parte económica es importante, pero las condiciones de trabajo probablemente son más importantes que la parte económica, ¿no? Y si Total. queremos Ujú. las organizaciones retener talento y captar talento, el talento es un bien escaso, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos a nivel de las organizaciones y del tejido empresarial es, para mí me parece un drama, ¿no? Cuando el talento se marcha, se va. Es decir, cuando invertimos miles de cientos de euros en toda la formación de los chicos, de las chicas, y de pronto ese talento luego se escapa fuera del territorio estatal. Eso a mí me parece dramático, ¿no? Por lo tanto, algo tenemos que hacer desde las Para poder. organizaciones para retener ese talento. Ujú. Bueno, pues así, esperemos que así sea. Una pregunta que te iba a hacer también con respecto a las personas que quieran aprender sobre este tema. ¿Algún libro, podcast o algún recurso que recomiendes para aprender sobre B Corp, la importancia de la sostenibilidad de las empresas? ¿Qué recomendarías? Fíjate, yo recomendaría en literatura, bueno, ya sabes, hay muchísima, ¿no? Hombre, hay un Ujú. librito que está muy bien, que es el libro que ha editado Bill Spain, que es Cómo ser una Bicor en España, porque ahí en realidad creo que es tremendamente inspirador, porque por otro lado vas a poder visualizar casos de éxito de empresas B en el tejido empresarial estatal, y además casos de éxito, pues que muchos de ellos probablemente sean conocidos para la mayoría de los emprendedores o de los empresarios, ¿no? Y es un librito muy fácil de leer y, como te digo, tremendamente inspirador, ¿no? Pero Bueno, pues fíjate muy, que muy buena recomendación, la verdad, porque yo creo que para esas empresas o esos emprendedores que quieran, digamos, tener la certificación de B Corp es un buen comienzo, leerse este libro para poder entender, ¿no? En qué consiste, que bueno, que nos has dado unas pinceladas muy buenas también a ellos para que empiecen a hay entender, pero no me gustaría, antes de que cerremos esta jornada de hoy, en hacer un guiño también a la academia, ¿no? No podemos pensar, tú me comentabas antes, Sara, oye, otros países, otras que tienen una mirada diferente y tal, ¿no? Yo te hablaba un poco del ejemplo del País Vasco. Yo creo que ahí tenemos un debe importante, ¿no? Que es la parte educativa, ¿no? ¿Cómo podemos llevar precisamente, voy a decir una obviedad, ¿no? Y es que los chicos y chicas del presente, todos estos grupos de diferentes edades que, que están formándose, van a ser los dirigentes del futuro. Esto es así, ¿no? Bien, ujú, nos dirigirán empresas, organizaciones, ONGs, bueno, administraciones públicas, gobiernos, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero indudablemente no podemos perder esa mirada, ¿no? La formación. La totalmente de formación, acuerdo. Y la eso, formación es absolutamente fundamental. imprescindible. Y Ujú, cuando hablamos sobre todo de la academia, entendiendo la academia como las escuelas de negocios, como las ujú. universidades. La universidad, yo creo que no tiene que estar al albur de la sociedad. Es decir, oye, a ver, la sociedad yo creo que la academia hay que pedirle algo más. O sea, yo creo que a la academia lo que le tenemos que pedir es que sea un elemento transformador, es decir, que vaya transformando personas, que vayan generando un paradigma que deje obsoleto el modelo actual.
Y que de alguna manera, en muchos casos, yo cuando he planteado cosas también en el mundo de la academia, me encuentro con que, hombre, la mirada siempre la tienen también en la parte económica, ¿no? Hombre, si esto, a ver, vamos a ver cuánto podemos facturar, ¿no? Ujú, Pues, bueno, pues ya no solamente es, oye, el periodo de formación académica de los chicos, 4 o 5 años, bien. Luego, además, ya nadie es nada si no ha hecho un máster, nadie es nada si además no ha hecho no sé qué. O sea, claro. Ujú, nos vamos viendo que por ahí nos vamos enganchando fundamentalmente y ponemos el foco desde la parte académica, no única y exclusivamente, pero sí de una manera muy importante en la generación económica para... Yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Y formar fundamentalmente a todo este grupo de chicos y de chicas en eso, en generar un paradigma que deje obsoleto el actual. Y cuando estas personas se incorporen a los cargos en la administración pública, en la administración local o en las diferentes organizaciones, que tengan esa mirada de transformación, ¿no? Y que vayan aplicando precisamente esos conocimientos que tienen que llegar a la academia. O sea, no podemos tener ujú, crecimientos o formación de crecimientos lineales como hemos tenido hasta ahora, porque eso ujú, está claro y es evidente que no puede o no tiene trayectoria. No se puede crecer ujú. ilimitadamente en un mundo donde los recursos son limitados. Eso en algún Ujú. momento tiene que decir, bueno, Ya. basta y hasta aquí hemos llegado. A mí me parece que la educación es clave, Sí, fundamental. Es más, yo me atrevería a decir que no, que para mí ya la universidad, no diría tarde, nunca es tarde, pero para mí vamos ya a los colegios. Es decir, ya sí, te sí. contaba antes, Josu, que nosotros con Minca estamos implantando un modelo en el que estamos enseñando a niños el tema de educación financiera sostenible, el emprendimiento sostenible desde niños. ¿Cómo podemos emprender con impacto? Crear empresa, pero que tenga un impacto en la sociedad, en sostenibilidad. Todo eso ya desde pequeños, inculcarlo para que ellos ya con 9 años empiezan a absorber ese tipo de conocimiento para cuando lleguen a la edad en la que van a montar una empresa, lo tengan metido, tengan la conciencia de la importancia que es la parte de la sostenibilidad, de la importancia del impacto, del bienestar común. Y bueno, yo ya te digo que estamos haciendo varios proyectos en esta línea y es muy bonito ver cómo los niños responden. O sea, bueno, no te había contado, pero por ejemplo, esta semana tuvimos un compañero que vino de Malasia que tiene una empresa de suprarreciclaje allí, un makerspace muy, muy interesante, se llama Mereca. Y lo invitamos a que diese una charla en el Montessori Schoolhouse aquí en Logroño. Después de esa charla, que les mostró, además mostró en el vídeo el coworking space, estuvo enseñándoselo a todos, los críos quedaron tan contentos y tan ilusionados y entusiasmados con la idea del suprarreciclaje, el upcycling, el concepto de upcycling, de empresas, digamos, de suprarreciclaje, que ya tenían ideas que querían trabajar en grupos para organizaciones o proyectos, digamos, para ellos eran más que nada microproyectos de suprarreciclaje. Y es como ese impacto que puede crear en un niño tan pequeño el concienciarlo sobre estas temáticas. Así que bueno, creo que bueno, yo estoy muy acostumbrada a la parte universitaria, viendo el impacto que tienen los niños, la verdad que estoy maravillada, viendo cómo los niños desde pequeño absorben estos conceptos y los van a tener presentes. Y muchos de ellos ya te digo que están ya con las ideas atormentando a los papás toda la semana con que ellos también querían tener un proyecto de suprarreciclaje, que querían empezar desde ya. O sea que, bueno, me parece que es muy interesante ver Bueno, todo, pues todo con esto lo que esto. estás contando es música para mis oídos, porque en realidad no puede haber, bueno, fíjate, cuando hablas de la formación financiera, o sea, la formación Mm, financiera en nuestra sociedad es un bien inexistente, o sea, exacto. son contadas las personas que tienen una formación financiera, ¿no? Y esto es un drama, porque, claro, te encuentras con que, bueno, pues con que no sabes ni cómo gestionar Tu tus dinero. dineros, ¿no? Sí, sí. Exacto. Oye, ¿y qué hago? ¿Un plan de ahorro o hago un PIAS o hago un no sé qué? Ujú, ¿O cómo, qué es
un ETF o qué es un fondo, es decir, no hay en este sentido formación financiera, de tal forma que en la mayoría de los casos dejamos los fondos y nuestros dineros en que nos los administre un banco, una banca, que en realidad el primer Mm, objetivo que tiene es ser rentable ellos mismos. Luego ya veremos a ver qué pasa con tu dinero, ¿no? Es decir, esto exacto. me parece fantástico, ¿no? Que tengáis esta mirada, y aquí sí tenemos que hablar, Sara, porque en el proyecto que hemos puesto en marcha en la Eucariz Ecosistema, que es un poco aterrizar los retos que tenemos a nivel global y llevarlos a los territorios. Comentábamos que todo no puede pasar en las ciudades, todo no puede pasar en Bilbao, todo no puede pasar en Logroño, todo no puede pasar en Madrid. Tenemos que Ujú. llevar ese mensaje a los territorios, pues es una excelente oportunidad para desde el territorio mapear los agentes sociales, mapear los diferentes centros educativos y llevar este mensaje también en esta línea, ¿no? Por lo Sí. tanto, sí tenemos que hablar porque creo que ahí tenemos un enlace y un encaje maravilloso. Maravilloso. Juan, Oye, pues Juan, Josu, la verdad que te agradezco mucho tu tiempo. No sé si nos quieras comentar alguna cosita más. Una, Sí. dos cosas. Dos cosas. Que cuando hablamos de qué puedo hacer por el planeta por favor, nuestro metro cuadrado, en aquello donde nosotros podemos hacer acciones, tomar decisiones y que dependen única y exclusivamente de nosotros. Yo no puedo, no sé, hablar con Trump y decirle, oye, quizás, o hablar con Musk, con el de, sí puedo borrar mis redes sociales, no estoy más en Facebook, no estoy, acciones de este tipo. Bien, mi metro cuadrado, es decir, ¿qué posibilidad tengo en que en mi metro cuadrado, en mi familia, en mi círculo social, tengo esa capacidad de hacer cosas? Ujú. Con eso es suficiente. Con eso es No, suficiente, no exacto. pensemos más allá. Y luego hay una reflexión, y eso me gustaría que quede también ahí, ¿no? En ese momento reflexivo. Como consumidores, tenemos muchísima más fuerza de la que pudiéramos ser capaces de entender. No debemos olvidar que cualquier acción nuestra tiene unas consecuencias. ¿A quién compro? ¿Cómo compro? ¿Qué consumo? ¿Qué no consumo? Si no somos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras acciones, corremos el riesgo de ser manipulados Total. y en Ujú. consecuencia nos convertimos en idiotas útiles. Por favor, Ujú. no seamos idiotas útiles. Creo que merece la pena que reflexionemos antes de tomar cualquier acción en el poder que tenemos como consumidores y en el poder que tenemos de poder Como cambiar precisamente el mundo, ¿no? nuestro Pero entorno, exacto. desde el Empezando consumo. desde nosotros mismos. Sí. Oye, pues muchas gracias. La verdad que ha sido un placer, Josu, y como hemos dicho, queda la conversación pendiente para hablar, agradecerte tu tiempo y bueno, y ya pondré toda tu información también cuando publiquemos el podcast para que la gente te pueda contactar y pueda estar en contacto si quieres saber más sobre esta temática. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast y yo creo que va a ser súper útil para mucha gente haberte escuchado. Así que agradecerte por tu tiempo. Gracias a ti, Sara, por tener estas iniciativas y por habernos dado este espacio para darle visibilidad al movimiento B y a la comunidad B Norte. Gracias.